Pero a quien sí realmente quiero escuchar es al doctor Hugo Quiroga. Él es politólogo y una voz imprescindible para poder entender un poco más en qué lugar estamos. Hola Hugo, buenos días, gracias por atendernos. Lidia, no, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura te deja lo ocurrido en AMBA? Bien. En realidad, en Cava, perdón. En Cava. Sí, sí, sí. En realidad yo bajaría un cambio para el análisis. Sí. Porque, sí, hubo como un tsunami de los medios, de las redes. Yo creo que hay que mirar esto como un episodio muy importante para la política argentina y muy importante para el gobierno nacional. Pero creo que también la historia de los acontecimientos políticos hay que mirarlo a mediano plazo, por lo menos. A mí me parece que hubo un triunfo, sin duda, del gobierno nacional en Cava, ocupando el primer lugar, en una elección legislativa, que hay que aclarar, no es ejecutiva, pero que de todas maneras desplaza al PRO del primer lugar en el que estuvo durante mucho tiempo y que está gobernando todavía la ciudad. Digamos, este episodio que parece algo muy liviano lo que estoy diciendo, en realidad forma parte de un proceso de reconfiguración del sistema político argentino que ya viene ocurriendo, yo diría, desde 1980, del 2003 en adelante, con la creación de las coaliciones, y que con Javier Milei da otro paso, como en la elección, como outsider, digamos, y gana la elección presidencial, y ahora, sin una coalición, y esto es un dato importante, sin haber conformado una coalición, gana por sus propios méritos las elecciones o saca el primer puesto en las elecciones de Cava. Esto para mí es el triunfo más importante electoral de Juntos de la Libertad Avanza. Uh-huh. Está también la ciudad de Salta, donde él gana, sí. Pero después, bueno, en Chaco, con una alianza. En el único lugar que va con alianza, sí. Hugo. En el único lugar. ¿Cómo? Que va. Es en el único lugar, Chaco, que va con una alianza. En el único lugar donde va con una alianza. Y lo notable de esto que va hacia, que gana digamos, saca el mayor porcentaje de votantes uh-huh. a través de con Adorni, pero que no deja de ser más que una elección legislativa que trae consecuencias muy importantes en el tablero político, eso sí. Es decir, acá lo que se queda demostrado es que hay una posibilidad que tiene la Libertad Avanza por construir un partido propio a nivel nacional. Dos, destruye, digamos, o termina de destruir a las dos grandes coaliciones que estuvieron gobernando de una forma u otra la Argentina. Me refiero a Juntos por el Cambio y a Unidos, que ya venían muy fragmentados, peleados entre sí, con fracciones en cada lado, y que esto se agudizó y ahora se va a agudizar mucho más. Entonces, lo que hay es un cambio en el tablero político muy importante. Va a haber que repensar, sin lugar a dudas, el futuro, cómo serán las elecciones en octubre, y cómo será la gran elección más importante que hay en la Argentina, que es en la provincia de Buenos Aires, por la cantidad del electorado que tiene. Esto va a ser otro punto clave. Ahora, todo este proceso político que viene llevando adelante Milei
tiene que tener una base de sustentación, y eso me pareció escuchar algo de tu parte. Sí. Esa base de sustentación es el éxito de la inflación, de ir disminuyendo la inflación y que haya posibilidades de inversión y desarrollo. Acá tenemos el problema que sigue arraigado en la Argentina desde hace mucho tiempo, que es la incertidumbre. Porque ¿está garantizado la inversión a partir del triunfo de Cava? ¿Está garantizada la baja de inflación a partir del triunfo de Cava? Los procesos productivos van a seguir avanzando, va a haber más industria, en fin, todo esto son pilares que se necesitan reforzar para construir un verdadero proyecto que transforme la Argentina. Yo lo que estoy diciendo es que esta implosión que sufre Cambiemos y Unión por Todo, Unión por la Patria, en fin, peronismo, radicalismo y PRO por un lado, cambia notablemente el tablero político. No estoy negando eso, ni estoy negando que surge una fuerza que ahora, sin alianza, gana la ciudad de Buenos Aires, que tiene un significado simbólico para todo el país. Claro. Esto es fundamental, porque pareciera que el país, toda la Argentina estuvo atenta a esta elección, que además no era ejecutiva. Claro. Y que además no tiene es cierto que la Libertad Avanza saca el doble de votos del PRO, pero Adorni, que se impone en 15 comunas, no sé si tiene más votos que Santoro, por ejemplo, en el interior de la legislatura. En fin, lo que quiero decir que quedó es con uno o dos concejales más. Claro, y está bien la palabra. Sí, lo digo profesamente, sí. Está bien. Yo nunca vi dos presidentes que disputasen una elección de concejales sin bajarle el precio, ¿no? Pero es así. Bueno, pero dos presidentes que estaban dedicados a impulsar sus candidatos de concejales y con una victoria, yo diría, del gobierno nacional, es que él impuso la agenda del proceso electoral al nacionalizar las elecciones, y el los dos Macri, no supieron y no tuvieron una estrategia que pudiera enfrentar o disminuir ese dinamismo que le impuso el gobierno de Milei a ese proceso electoral. Ahí hay un fracaso del PRO notable en su estrategia electoral, que va a tener consecuencias muy importantes en el interior de su partido. Por ejemplo, las posibilidades que muchos de sus candidatos en provincia de Buenos Aires terminen en la Libertad Avanza. Claro. Ahora... Sí. No, yo que quiero llevar también este terreno, porque estamos en momentos de un elemento nuevo que tiene que ver con las redes y las fake news. Sí. El presidente se ha expresado como que eso es un chiste, que no se supo interpretar de parte del presidente Macri, y además hoy le agregó otro condimento que ya no es de campaña, pero que el blanqueo que está buscando, no importa de dónde venga el dinero, que se encarguen otros, que se encargue la justicia, que se encargue lo que fuera, pero el gobierno no va a preguntar de dónde viene un dinero para ser blanqueado. Creo que son dos elementos que nos ponen en una situación, vivimos en una democracia, sí, podemos votar, sí, podemos elegir, sí. Ahora,
me da la sensación que el presidente especialmente y su gente va hacia la extensión del límite democrático. Sí, desde el punto de vista institucional no hay ninguna duda de eso, que estamos en el límite de la institucionalidad de la democracia. El tema del blanqueo es un tema que está diciendo de la necesidad de dólares. Claro. Y eso puede tener un riesgo de ilegalidad, porque no se va a preguntar de dónde provienen los orígenes de esos dólares, y por tanto puede haber gente que ha lavado dólares y que entre ahí. Eso demuestra que es una debilidad hacer este tipo de proyectos. Luego creo que lo que maneja muy bien Milei, y esto es lo que hay que tener en cuenta en la democracia actual, no aquí, en el mundo entero, es que hay un espacio público digital. Y ese público digital, con todas las mentiras, con todas las noticias falsas, con todo lo que pueda tener de espantoso que tienen las redes, es hoy un instrumento que sirve para una forma de hacer política, y que eso lo ha demostrado muy bien Milei. Y la otra cosa que yo diría, Milei forma parte de la casta. Claro. Forma parte de la casta, ya no es el outsider honesto y transparente, porque ha hecho, primero porque presiona a los gobernadores para las transferencias. Segundo, porque sus alianzas no son claras en algunas provincias, y también uno puede decir, como algún periodista lo dice, de que Ficha Limpia fue negociada para que no se llamara al Parlamento ni a Milei ni a Caputo, perdón, ni a Karina Milei ni a Caputo. Sí. Por eso el voto del Senado, que no sacó la de Ficha. O sea que ahí está actuando, si esto fuera cierto, y hay muchas sospechas sobre ello, no estoy diciendo que hay pruebas, pero hay muchas sospechas, pero un periodista muy reconocido y muy bien informado, sobre todo en provincia de Buenos Aires, lo ha dicho. Así también le fue. Así también le fue, sí. Bueno, eso quiere decir que hay una casta, yo no dudo que Milei integre una casta libertaria, y que va a negociar, y se viene y voy a adelantar algo, porque sobre eso voy a escribir en un tiempito, voy a adelantar algo, que a Milei va a tener que recurrir a alianzas. Ajá, ¿no podés contar? Sí, la primera semana de julio vence la ley que le otorga el Congreso los poderes excepcionales, la delegación legislativa, mejor dicho. Primera semana de julio. Primera semana de julio, vence. Sí. La primera semana de julio, Milei se queda sin la ley de bases. Eso, por eso digo, la mirada tan del día a día, yo hice, por supuesto, repasé todos los canales, como todo el mundo, y esa hay una euforia del periodismo y de las redes sobre dándole, me parece, un tono demasiado alto a este triunfo. Yo no lo estoy negando, yo lo acabo de explicar, ¿no? Además, con otro condimento negativo para la democracia, que es el abstencionismo tan alto que hubo. Claro. Bueno, yo y ahí va la pregunta, me puse a pensar ya hace un tiempo sobre si este abstencionismo o apatía activa no es que la sociedad en general o una parte importante de la sociedad, cansada ya de la grieta, le habla de esta manera a la política, no solo al presidente Milei. Sí. Yo creo que sí.
le habla totalmente a la política, porque el, la abstención o la apatía activa, como decís, es un signo del descreimiento de la ciudadanía ante la acción de la dirigencia política en su conjunto. El descrédito de los partidos políticos, ¿no es cierto? Es muy grande, es inmenso, y eso se nota en esta abstención, bueno, hubo pocos votos en blanco, claro, pero en Cava casi el 2%, pero ese voto del 2% fue mayor que 8 de las 17 listas que se presentaron, por ejemplo. claro, claro, claro. Ahora, Entonces, sí, sí, perdón, no, después te no, pregunto. Nos decías que ese 2% de voto en blanco logró más que partidos tradicionales. Bueno, el radicalismo creo que 2 y no, piquito. 2 y pico, Sí, bueno, pero sí, eso nos está demostrando, bueno, la crisis que tiene el radicalismo, la crisis que tiene el PRO, en fin, el propio Horacio Rodríguez sí, Larreta sacando el 8%, sí, habiendo gobernado sí, en 2 oportunidades la ciudad de Buenos Aires, sí, habiendo sido precandidato sí. presidencial, Yo, en fin, hay un un descrédito descrédito. La pregunta que y te... Sí, sí. perdón, ¿me decías? No, porque quiero explicar una cosita Sí, que es decinos. un poquito más Sí, conceptual sí, para que se entienda lo que yo estoy diciendo, que no estoy minimizando nada, estoy tratando de buscar un análisis más sí, adecuado y preciso de este sí, de este hecho. triunfo que sin duda a dudas cambia el tablero político y tiene consecuencias. Te escucho, María Herminia, si no digo lo que quería No, decir. decinos y después yo te hago la pregunta. Cuando yo te digo que hay que hubo un tsunami Mm, eh, eh, por ejemplo, usemos una palabra, sí. batacazo, Ujú, ¿no? Bueno, lo que hay que entender es que la realidad está configurada por la palabra. sí. La palabra, el lenguaje, configura la realidad. Ujú, Si yo digo hubo un batacazo, mm, eh, y eso se transmite, se extiende, esa palabra está configurando una realidad, claro, que es, eh, eh, el triunfo es extenso, es nacional, y bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta, eso no lo digo yo, lo dice un filósofo, mm, que la palabra cogenera la realidad. claro. Mm, O algún otro que dice que la palabra también es la realidad. Es claro. decir, que uno, según como esté usando el lenguaje, la Ujú, narración, y si eso se extiende en los medios y en las mm, redes, esa realidad puede ser creída. Estas claro, elecciones no son elecciones nacionales, dan pista para que claro, uno pueda decir, la libertad avanza, claro. va va a poder profundizar sus acciones, puede Sus ganar en algún propuestas. otro lado, Mm, le está yendo bien, pero eso no quiere decir que esto sea ya una realidad. claro, claro, Recién lleva 1 año y medio. claro. Entonces, yo creo que hay que ser más Más cauto cautos en esto. Sí. Eh, y no negar el triunfo ni claro. negar lo que está haciendo el presidente, que es algo que no se había hecho antes, de la manera que lo está haciendo, sin negar eso. Ujú, ujú. Eh, Ahora voy hacia esto, ¿no? Hacia ese abstencionismo o apatía activa. De ese 40% que no fue a votar, vamos a restarle más o menos un 20%, que en general nunca va. Nunca hay una Es cierto. elección del No, no. 100%, del 100%. 90%, No, nunca. no, no, no Muy bien, existe. No. vamos a quedarnos con la mitad, vamos a quedarnos con un 20%. Ese 20% podría ser
cooptado en el mejor de los sentidos, enamorado, como dice Julio Bárbaro, por la política, Sí. si hay un proyecto distinto, o definitivamente lo hemos perdido? Bueno, esa es una gran pregunta que yo creo que es difícil responder, pero me da la impresión que una parte tiene una disolución de ese 20%, tal que no votaría nunca a nadie. Y otro porcentaje, que no sabemos cuál es, votaría a un proyecto alternativo, reformista, etcétera, diferente. Claro, claro. Yo no digo que ese 20% sea totalmente de descrédito total de aquellos que dicen yo no voy a votar más porque el sistema político no sirve, porque la política es mala, porque la política es perversa. Bueno, hay un porcentaje alto de esa disolución, de ese desencanto, pero también hay un porcentaje que dice no, ¿para qué? Si son más o menos todos iguales, o están reconociendo que hay un ajuste que les perjudica y que no hay alternativa al frente, superadora. Que ese es otro tema. Pero de todas maneras, la abstención es general en muchas partes del mundo, y si uno lee el Latino Barómetro de 2024, verá que ha disminuido la creencia o la lealtad hacia la democracia como sistema político. Entonces, también eso. Mi pregunta es si no estamos delante de un régimen que está construyéndose y que nos puede llevar hacia un proceso autocrático, a un régimen autocrático. Esa es mi pregunta. Y ese creo que es el miedo de muchos, ¿no? Por eso la responsabilidad de los que aún no aterrizan, me refiero a los políticos que no aterrizan y que no quieren enfrentarse a esta pregunta. Sí, porque el régimen autocrático va a ser en tanto tenga tierra árida enfrente. Si hay algún otro proyecto, bueno, podrá ser el equilibrio ante estas cosas, ¿no? Que sería necesario para que haya competencia y alternancia. Pero al mismo tiempo, también necesita el gobierno nacional tener, yo diría, consolidado su proyecto, si lo tiene, económico, ¿no? Claro, va a depender mucho de eso. De eso seguro. Bueno, y yo diría que, con esto cierro, si querés, sí, por favor. Que estamos viviendo un tiempo excepcional en la Argentina, muy excepcional, y que hay que saber vivir en la incertidumbre. Ah, mira. Esto tenemos que, ya lo estamos viviendo y estamos, pero hay que saber vivir en la incertidumbre, que es un tiempo muy vertiginoso, un tiempo político con acciones muy vertiginosas, muy volátiles, y que es muy difícil, y eso le pasa a la mayoría de los partidos políticos o las fracciones o secciones que no son partidos, les cuesta pensar el vértigo. Y esta democracia es muy volátil, y en ese clima de incertidumbre o en esa incertidumbre estamos ahora los argentinos, lamentablemente. Gracias, Hugo, como siempre, por ayudarnos a pensar. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Es impresionante, una cátedra la que dio el doctor Hugo Quiroga con este análisis tan profundo que seguramente lo va a volcar luego en los artículos que mensualmente creo que trabaja, publica en Clarín, ¿no? Pero me quedo con este final y no se me hubiera pasado por la cabeza. Hay que saber este momento excepcional y hay que saber vivir en la incertidumbre.
estamos en tiempos volátiles y a la política le cuesta entender esto justamente, ¿no? Esta situación de volatilidad y de incertidumbre.